Perfecto. Antes de empezar, quisiera agradecer al comité organizador de este Congreso de Biología por la invitación y por darme la oportunidad de platicarles un poco sobre el grupo que yo trabajo y algunas de las experiencias con las que me he enfrentado en este desarrollo. Este, pues quiero empezar con la plática, antes que otra cosa, mencionando, pues bueno, el título ya lo vieron, La Biblioteca en Llamas, Conocimiento y Sociedad, las experiencias con Apocinase de México. Y bueno, tiene este título de la Biblioteca en Llamas porque en biología y en muchas áreas de la ciencia tenemos esta, es importante transmitir el conocimiento de una manera, de forma de metáforas, ¿no? Entonces tenemos muchas metáforas en la biología y estas metáforas pues las hemos encontrado en muchos lados, por ejemplo el paisaje adaptativo, ¿no? Que pues están las especies en ese paisaje y van ascendiendo, van descendiendo a diferentes puntos de la adaptación, de diferentes puntos adaptativos. También tenemos la radiación adaptativa, ¿no? Así como surgiendo de un punto emergen muchas entidades, ¿no? Entonces tenemos esa explicación, esa metáfora de la radiación y bueno, el entendimiento de cómo funciona todo, por ejemplo, el árbol filogenético, ¿no? Entonces estamos hablando de que la diversidad está emergiendo de formas, en forma de dendroide, ¿no? En forma de arbolitos, ¿no? Y pues, y estas metáforas van cambiando, van sujetándose dependiendo de que tengamos a la mano de cómo va aumentando nuestro conocimiento, ¿no? Entonces tenemos estas metáforas que usamos para explicar la realidad en la cual nos enfrentamos. Entonces yo quise usar esta metáfora de la biblioteca en llamas, porque pues es una metáfora bonita, que no es mía, ¿no? Que es una metáfora que leí hace mucho y que ahora no encuentro, como suele pasar, y quiero empezar con eso, ¿no? Y para poner un poco del contexto, pues, a ver, ahí está, ¿no? Entonces, los biólogos, ¿no? Los biólogos somos unas personas muy particulares, ¿no? Muy, que muchas veces nuestros papás nos preguntan, ¿y qué vas a hacer, no? Y pues biólogo, ¿y eso qué, no? Como los músicos, ¿de qué vas a comer, no? Y la verdad es que los biólogos tenemos un campo de trabajo muy grande, ¿no? Muy extenso, muy bonito, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que se pueden poner en el contexto, ¿no? Entonces, los biólogos hace 200 años, pues eran inteligentes, trabajadores, intrépidos, publicaban, sacaban muchos trabajos, y los biólogos ahora, pues somos igual que hace 200 años, pero con pues, más sexys, con más internet, con muchos recursos, y no hemos dejado de hacer mucho del trabajo, hemos implementado nuevas herramientas, nuestro entendimiento de la naturaleza ha mejorado, y por supuesto, cada vez que aumentamos este conocimiento, más se abren muchas más dudas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo lo vamos abordando, ¿no? Pero bueno, la sociedad cómo nos ve, ¿no? Cómo nos ve como biólogos, ¿no? Entonces, pues nos podemos imaginar muchas cosas, ¿no? La gente, pues desde afuera nos ve, pues como unos, gente que está tan arraigada a cosas de la vida, es que somos gente que no se entiende qué están diciendo, ¿no? Entonces, nos ven siempre con bata, tenemos esa pinta de medio locos, ¿no? Y sí, estamos en nuestro mundo, ¿no? Y pero bueno, somos más que eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vemos a nosotros, no? Nosotros nos vemos como biólogos, como gente intrépida, ¿no? Gente que está en los eventos más importantes en relación de muchos aspectos, somos carismáticos, ¿no? Entonces estamos por todos lados, ¿no? Los biólogos están, o los científicos en general, pues están por todos lados y lo vemos también en prácticamente en todas las expresiones que hay de la cultura, ¿no? Entonces, pues ahí los podemos ver, ¿no? Y realmente, ¿cómo somos? Pues somos todo eso y más, ¿no? Somos personas que tanto de bata como de bota, como de laboratorio, de campo, de gabinete, pues estamos constantemente haciéndonos preguntas, estamos ensuciándonos, estamos haciendo un trabajo detectivesco, estamos explorando el universo, el mundo y tratando de entender toda esta enorme diversidad, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros como biólogos haciendo todo esto, ¿no? Y entonces, pues, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿tú cómo te ves, no? ¿Cómo te concibes como biólogo, no? Y pues todos tendrán su percepción, ¿no? Como justo puse en las diapositivas anteriores, pues no, pues yo soy, pues, intrépida, ¿no? Yo sí soy Indiana Jones, ¿no? Pero bueno, yo les propongo que también los biólogos nos podemos ver como un tipo de bibliotecario, ¿no? Ese bibliotecario es un bibliotecario que ama a los libros, ¿no? Está encantado, fascinado con los libros, ¿no? Entonces está buscando todo el tiempo, lee todo el tiempo, restaura, busca muchos libros, ¿no? Y todos los adjetivos que ustedes puedan encontrar sobre los libros, pues ahí está, ¿no?
Entonces, pues ahí están ustedes ansiosos con los libros, ¿no? Y entonces, ¿cómo son estos bibliotecarios, no? Bueno, podríamos vernos como el bibliotecario del Nombre de la Rosa, ¿no? Así muy extravagante, ¿no? Podríamos vernos como esta bibliotecaria de Monster Inc., ¿no? También, que no soportamos que nos interrumpan. O podemos vernos como este bibliotecario en esta película del Hombre Araña, ¿no? Este bibliotecario que está de hecho en una biblioteca de ciencia y pueden ver en el fondo pues a varios personajes de la ciencia, ¿no? Muy entretenido en lo suyo, ¿no? O también podemos vernos como estos bibliotecarios que son intrépidos, audaces, apasionados, ¿no? Entregados a su trabajo, ¿no? Sexys, guapos, todo, ¿no? Entonces estamos ahí constantemente investigando, ¿no? Enfrentándonos al mundo y todas las barreras que se nos imponen, ¿no? Y pues sí, a veces cuando estás en el campo acabas todo arañado por tanto arbusto espinoso o todo piqueteado por los moscos, etc., etc., ¿no? Pero así nosotros como bibliotecarios tenemos esta enorme tarea de estar viendo y revisando estos libros, ¿no? Y como consecuencia, entonces, los libros corresponderían pues, a las especies o a las entidades biológicas, cualquiera que éstas sean, ¿no? O cualquier categoría taxonómica que ustedes consideren, ¿no? Y entonces estos libros, pues tenemos de todos los formatos. Pueden ser, por ejemplo, libros muy delgaditos, como cuando describimos una especie que apenas sabemos un poco de ella. Entonces, estos libros son delgaditos, delgaditos, o libros que son muchos volúmenes muy gruesos, ¿no? Por ejemplo, imagínense una especie modelo como Arabidopsis o Drosophila, que eso se han estudiado a cabo y a rabo y tenemos una cantidad exorbitante de información de esa, ¿no? Entonces, tenemos anaqueles llenos sobre la información de esa especie, ¿no? Entonces, vamos teniendo nuestros estantes llenos de estos libritos, ¿no? ¿Y cómo sería esa biblioteca? Bueno, ya tenemos al bibliotecario, ya tenemos a los libros, ¿y cómo es la biblioteca, no? Podría ser como la de Vasconcelos, así bien modernista, ¿no? Con una cantidad de anaqueles y todo por estilo, o puede ser como esta librería en China, bueno, esta biblioteca en China, que también es una librería muy moderna, conectada por muchos lados, muy iluminada, o muy clásica como esta en Austria, ¿no? Que muy bonita, muy adornada y todo eso. Entonces, pues, las opciones de cómo construimos nuestra biblioteca es gigantesca, ¿no? Y bueno, yo diría que nuestra biblioteca como biólogos es algo parecido como a la percepción que tienen en Interestelar de la conexión del tiempo y espacio, ¿no? Si está todo interconectado. Entonces, esa es nuestra biblioteca. Entonces, para más o menos tener una idea de cómo se vería nuestra biblioteca, veamos este ejemplo, ¿no? Esta es una página que se llama Connect Papers, que tiene esa capacidad de ir conectando bibliografía dependiendo del tema que tú le digas, ¿no? Entonces hice este ejercicio para este género, Passiflora, que es una planta muy bonita, que es una planta de ornato, que es donde está el maracuyá, la granada china, y que es una planta muy bonita que tiene todos unos contextos muy padres, ¿no? Entonces, si tú pones en esta página de Connected Papers, pones Passiflora, te da varias opciones, y entonces tú dices, bueno, quiero que tenga una carga etnobotánica, una carga filogenética, una carga química, o algo así, entonces tú le picas, no, bueno, quiero que tenga esta carga, entonces te genera este universo de conexiones entre el nombre, el artículo puntual y cómo se va conectando de forma menor o mayor con algunos otros artículos, ¿no? Que sirve mucho para ir explorando qué artículos pueden ser útiles, cuáles puedo no tomar en cuenta o cuáles podrían no ser tan relevantes para mi investigación. Cuando yo cambio la pregunta, ¿no? Entonces cambia por completo la configuración y los autores, ¿no? Y si yo sigo cambiando la pregunta, pues vuelve a cambiar y entonces ya el contexto es diferente, ¿no? Y entonces ya cuando lo vemos, cuando hablamos ya de una sola entidad, ya sea una especie, un género, una familia, entonces lo que tenemos es una enorme red, ¿no? Conectadas por una entidad, ¿no? Y esta entidad pues se conecta con todo, ¿no? Entonces, así sería nuestra biblioteca, una biblioteca pues prácticamente impensable que cómo está conectada en diferentes dimensiones con diferente información, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra biblioteca, ya tenemos nuestros libros, ya tenemos nuestro bibliotecario, ¿no? Entonces, pues imaginemos ahora la cantidad de libros que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este análisis que se hizo para entender la diversidad de plantas vasculares en América, tiene poquito que salió este artículo, unos 3, 4 años, que
pues podemos ver la cantidad de especies, ¿no? Bueno, aquí vemos la franja amarilla marca el número total de especies, la franja roja marca los endemismos, ¿no? Entonces podemos ver aquí a Brasil, Colombia y México entre los primeros 3 lugares en América con la mayor diversidad, ¿no? Entre más unidad de área, más diverso es el país, ¿no? Entonces está México, Norteamérica y Brasil, que son los países con mayor unidad de área que tienen. Entonces podemos ver esta enorme diversidad, ¿no? Con la cual estamos estudiando y de la cual pues tenemos un largo camino por entender. Y algo que es bien interesante, porque este es un dato muy bonito, es que prácticamente cada año estamos agregando libros y libros y libros y libros a nuestra enorme biblioteca, ¿no? Este análisis que les comentaba del análisis de la diversidad vascular en América, dice que al menos en los pasados 25 años se han agregado cada año de 439 a 1022 especies de plantas vasculares, ¿no? Solo plantas vasculares. Entonces pueden imaginarse, 1000 libros anuales se están integrando a la diversidad vascular. A nivel mundial, la diversidad se cuenta por cerca de los 20,000, ¿no? O sea, estamos hablando entre 14,000 y 20,000 especies anuales, ¿no? O sea, de todos los organismos que se puedan imaginar. Entonces, imagínense la cantidad de información que se está generando, ¿no? Eso es en América. A nivel mundial, de plantas vasculares se publican alrededor de 2,000 especies. Este número varía dependiendo pues, de todas las circunstancias, ¿no? Entonces, imagínense nuestra enorme biblioteca, imagínense la cantidad de información que se está generando y qué tanto de veras estamos sabiendo de esas especies. Estamos, pero sí, muy lejos de veras de alcanzar una percepción de qué tenemos, ¿no? O sea, los estadísticos dicen que está todavía todavía no se acuesta la curva, sigue pendiente, ¿no? Entonces, muy interesante saber eso. Pero hay una cosa triste, ¿no? Y es que nuestra biblioteca se está quemando. Y por cada libro que estamos quemando, pues no solo se quema un libro, se queman miles, ¿no? Porque cada especie, cada individuo está interactuando con otros, ¿no? O sea, imagínense todas las bacterias, todos los microorganismos, todas las cosas que están asociados con esos individuos o con esas poblaciones o con esas especies. Entonces podemos imaginarnos la enorme pérdida de información que tenemos, ¿no? O sea, tenemos una tasa importantísima, bueno, que ya se está evaluando cada vez más y cada vez nos estamos acercando a números que dan miedo, ¿no? Entonces, sí, nuestra biblioteca, somos los bibliotecarios que estamos leyendo, buscando, pero estamos viendo cómo se está quemando la biblioteca, ¿no? Entonces, estamos muy lejos de entender lo que está pasando y cuánto estamos perdiendo. Y bueno, ustedes se pueden imaginar todos los procesos que están afectando, quemando, mojando, destruyendo nuestra biblioteca y nuestros libros, ¿no? Y este artículo nos da al menos las 10 principales amenazas de las 37,000 especies que se han evaluado de acuerdo a la IUCN. Entonces tenemos que, pues el cambio de uso de suelo es uno de los principales. Eso involucra la agricultura, el transporte, el desarrollo urbano, ¿no? Otros importantes son las especies invasoras, el cambio climático, la contaminación. Y entonces podemos ver cómo estos factores están afectando de manera sustancial la diversidad que conocemos, ¿no? Y este otro artículo que se publicó este año, ¿no? Plantea de cómo está, dependiendo de todos los análisis que se hicieron, qué tan afectados están los diferentes ecosistemas con respecto y las entidades con respecto a lo que conocemos, ¿no? Entonces pueden ver que muchos de estos hábitats están prácticamente perturbados, dañados o afectados. Y en este caso de las especies amenazadas, pues por supuesto hay un porcentaje bajo porque hay muy pocos análisis que nos dicen cuánto hemos perdido, cuánto se está degradando. Hay algunas especulaciones, pero estamos muy lejos de saberlo, ¿no? Y uno de los párrafos es doloroso escucharlo, ¿no? Es sin apreciar y difundir plenamente la escala de los problemas y la enormidad de las soluciones requeridas, la sociedad no logrará ni siquiera los objetivos de sostenibilidad más modestos, ¿no? Y ya lo vimos, si no vieron esta reunión de la COP26, están diciendo que para el 2030 se espera reducir a cero
la destrucción o la deforestación. O sea, estamos esperando otros 10 años a ver si ya detenemos de una vez por todas esta degradación ambiental, ¿no? Y a eso súmenle todas las demás cosas y además los países que más están afectando eso no firman, ¿no? Entonces estamos en una situación bien complicada. Pero bueno, no hay que quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Y uno de los efectos más claros que vivimos ahora sí en carne viva, pues fue la pandemia, ¿no? Y esta pandemia que, pues bueno, ya están los semáforos en verde, pero la pandemia sigue, ¿no? Justo ahorita se están elevando las infecciones en Europa, en China también, entonces ahora estamos esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces vemos allí los datos de, pues bueno, ahí está toda la información, ¿no? No voy a determinarme a explicarlo, pero aquí en este gráfico de octubre de hace poquito, ¿no? Vemos que, pues bueno, ya la aplicación de la vacuna ha tenido un efecto positivo, reducido los contagios, ha reducido las defunciones, pero podemos ver cómo esta actividad que ha resultado de nuestros malos esfuerzos en no proteger la diversidad, pues nos ha afectado a todos en todos los campos, ¿no? Desde nuestros estudios, nuestra vida social y todos los campos, ¿no? Entonces es muy interesante tenerlo muy bien en cuenta porque, como bien dicen, esto es apenas el principio de una catástrofe que no hemos dimensionado bien hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero para eso hay que irnos preparando, ¿no? Bueno, ese es el contexto de la biblioteca en llamas, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros libros, los que estudiamos, ya si quieren ser bibliotecarios o no, pues no importa, entonces decidirán a qué metáfora se apegan más. Yo les voy a mencionar mis libros, ¿no? Entonces les voy a hablar sobre Apocynaceae ahora para cambiar un poquito el tema. Y esta familia, Apocynaceae, es una de las familias más diversas del mundo, se ubica entre las 15 con mayor diversidad, está entre los 5,000 más o menos, ¿no? de diversidad de especies. Y como pueden ver en esta línea, en esta imagen, la diversidad morfológica, tanto vegetativa como reproductiva, es vasta, es impresionante la enorme diversidad de estructuras, de composiciones de la flor que tiene esta familia, ¿no? Entonces es una familia muy, muy bonita y que además de esta complejidad estructural es distintiva porque Apocynaceae tiene una cantidad de alcaloides muy importantes. Entonces, eso la hace también una familia con importancia en muchos campos, desde los medicinales, desde el alimenticio, desde los usos. Entonces, es una planta, es un grupo que es muy apreciado como planta ornamental. Se cultivan muchas especies por todo el mundo, ¿no? Entonces, y algunas de estas plantas, a pesar de ser muy tóxicas, algunas se comen, ya sean las flores o los frutos se consumen, y entonces esto nos abre muchas preguntas pues de veras, ¿dónde están los alcaloides? ¿Cómo funcionan? ¿Son termoestables? ¿No son termoestables? ¿Cómo afectan? ¿A quién afectan? Nosotros tenemos muchas preguntas, pero además tenemos muchísimas especies que todo el tiempo están surgiendo, ¿no? ¿En dónde las encontramos? Pues prácticamente están por todos lados, pero principalmente en los trópicos y subtrópicos del mundo, ¿no? Y va decreciendo su diversidad conforme vamos hacia los dos, hacia el sur o hacia el norte, hacia los polos, ¿no? Entonces podemos ver que son plantas muy bonitas, muy llamativas, ¿no? Y que, como les comentaba, pues prácticamente exploran todo el morfoespacio vegetativo que se puedan imaginar, ¿no? Entonces tenemos trepadoras, herbáceas, hierbas, arbustos, arbolitos, árboles de hasta más de 60 metros, plantas caudiciformes, es decir, con tallos gorditos enterrados, o paquicaules, es decir, como pequeños o grandes tinacos en las zonas áridas, plantas suculentas, epífitas, subacuáticas y mirmecófilas, es decir, aquellas que almacenan o les hacen casitas a las hormigas, ¿no? Entonces tenemos una exploración del morfoespacio impresionante vegetativamente y reproductivamente, pues ni se diga. Este grupo tiene una construcción morfológica que va de ser relativamente sencillas a tener una estructura muy, muy complicada, ya que va fusionando estructuras, pero además de que fusiona, genera nuevas estructuras, ¿no? Entonces podemos tener estambres y gineceos libres, ¿no? O sea, están los estambres pegados a la corola, pero libres de los otros estambres y del gineceo. Pero en otros grupos dentro de Apocynaceae vamos a encontrar que el estambre y el gineceo se fusionan en diferentes formas, en diferentes grados, y forman una estructura que conocemos como ginostegio. Y este ginostegio es una estructura impresionante porque el grado de fusión puede ser tal que forman una unidad, ¿no? O sea, es una sola masa que se transforma en una sola cosa, ¿no?
Y además de esta fusión, pueden presentar apéndices o coronas corolinas por arriba o por debajo de los estambres, ¿no? Y además de poder presentar coronas corolinas, presentan una corona ginostegial, es decir, no está asociada a la corola, pero está asociada al ginostegio, es decir, este ginostegio, además de fusionarse, genera nuevos espacios que de alguna manera forman nuevas estructuras. Y bueno, puede haber fusiones congénitas o posgenitales de la corola, ¿no? Podemos ver en esta imagen del extremo derecho cómo está fusionado todo el tubo, se abre este tubo, luego se enredan los pétalos y en la parte apical se vuelven a fusionar posgenéticamente. Es decir, tenemos, o sea, lo hacen todavía más complicado, ¿no? O sea, eso habla de una condición complicadísima del grupo. El siguiente punto, que es el siguiente paso más complicado dentro del grupo, es la formación de polinios. Es decir, pueden tener los granos de polen libres en granulitos, pero en algunos grupos forman masas cerosas en donde se envuelven los granos de polen y los granos de polen, la bolsa de unos granos de polen de una antera se fusiona con la bolsa de otra antera y forma una estructura que se llama polinio o polinario, en lo cual pues se va pegado y arrastrado en una masa por el visitante o el polinizador, ¿no? Entonces se vuelve súper complicado al grupo, ¿no? Estos son unos ejemplitos, ¿no? Podemos ver, este es el caso más o menos sencillo. Esta es la corola. En la parte, la estrellita que vemos aquí es el ginostegio. Los blanquitos son las anteras fusionadas al gineceo. Y este disco negro o rojizo, ¿no? Es la corona ginostegial. En este caso, la corona ginostegial es este tubo con estos apéndices digitiformes, ¿no? Aquí el ginostegio está ahí metido. Aquí estos apéndices que vemos aquí también es la corona ginostegial, esta es la corola, el ginostegio está metido aquí. Aquí hay un ginostegio muy particular y su corona, y tiene además la corola pelos claviformes. Esta es una especie mexicana que tiene estos huecos por donde entran los insectos a tomar néctar. Tiene esta corona ginostegial gigantesca con filamentos muy particulares y pues bueno, parecen prácticamente sacados de novelas de ciencia ficción, ¿no? Estas estructuras tan complicadas, ¿no? Eso hace prácticamente que sean como plantas con soberbia morfológica, ¿no? O sea, tenemos dinero y nos ponemos nuestras arracadas y nuestros dientes de oro y nuestras cadenas de oro y ahí vamos, ¿no? Entonces ahí está. Pero además de eso, además de, bueno, no solo les voy a contar yo, lo dice mucha gente, las apocinaceae son un grupo muy interesante y muy importante en la diversidad de los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, este estudio que se hizo para México de las lianas, es decir, todas las trepadoras que encontraron, de las 15 familias más importantes que contribuyen en la diversidad de este grupo, de este tipo de hábito de liana, tenemos que la riqueza de especies, de géneros, de endemismos y de microendemismos, las apocinaceae dominan en todos ellos, ¿no? El siguiente son fabaceae, ¿no? Entonces podemos ver qué importancia tienen las apocinaceae en la diversidad de este tipo de hábito en México, ¿no? Luego, este estudio que hizo este colega en Demarco, en Sudamérica, dice, las flores de Apocynaceae, principalmente del grupo de las Asclepiadoides, que es una de las subfamilias más importantes y diversas dentro de las Apocynaceae, tiene la mayor cantidad de estructuras secretoras que cualquier otra flor en angiospermas, ¿no? Podemos encontrar de 10 a más estructuras secretoras en una sola flor. Eso es impresionante. ¿Por qué tienen tanta diversidad de estructuras en una sola flor? Eso es algo que pues tenemos que, eso tiene que ver con la interacción o qué pasa, ¿no? Eso es muy interesante que salió. Este señor Peter Endres en 1994 saca un libro muy bonito y es un morfólogo importantísimo de nuestro tiempo, Peter Endres, trabajado con muchísimas cosas, pero dado que se casó bueno, su esposa trabaja con Apocynaceae, pues tuvo un trabajo muy cercano de entender pues qué pasa con esto. Y lo que nos dice es que las Asclepiadoideae, este grupo en Apocynaceae, es uno tiene las flores más complejas y elaboradas de todas las eudicotiledóneas, ¿no? O sea, eso habla de la importancia que tiene este grupo. Entonces, no lo digo yo, lo están diciendo personajes de veras importantes, ¿no? O este mismo autor, Endres, en el 2016, compara Apocynaceae con orquídeas y dice, los mecanismos de las flores tan complejas que encontramos en Asclepiadoide solo son comparables con las orquídeas, o sea, no hay nada parecido. O sea, todo eso solo lo podemos ver en orquídeas y eso
también no todas las orquídeas, ¿no? Entonces, muy, muy interesante ver qué tan complicados son estos grupos, ¿no? Y bueno, en el boletín que yo, que soy parte, soy el editor encargado, pues sacamos una edición especial en junio, donde pues salen varias cosas sobre Apocynaceae y pues bueno, con mucho gusto, cualquiera que quiera tener acceso al boletín puede entrar a la página de la Sociedad Botánica de México, ahí se encuentra de forma gratuita y pueden descargar todos los números que ustedes quieran. Y bueno, ¿dónde están las Apocynaceae? Como les decía, están por todo el mundo, pero hay ciertas zonas donde la diversidad rebasa por mucho el número de especies, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en Asia, toda la parte sureste, desde la India, toda China, el archipiélago malayo, ahí tenemos una cantidad exorbitante y de cosas inimaginables, ¿no? Tenemos toda esta parte de la parte centro-sur de África, conjunto con Madagascar, donde tenemos la mayor diversidad de plantas suculentas de Apocynaceae, ¿no? Que eso es interesantísimo. Tenemos todo este escudo amazónico, ¿no? Que pues es toda esta parte también rebasa por 1000 el número de especies que encontramos y tenemos prácticamente el Mega México 3, donde tenemos la otra parte de la diversidad, donde se encuentra Apocynaceae. Y puntualmente para México, pues el México tiene 426 especies y contando, ¿no? Más, tenemos 52 géneros. Esto lo ubica en como la 12ª familia más diversa de especies en México, por abajito de Bromeliaceae, ¿no? Y podemos ver que la diversidad se distribuye principalmente en la parte centro, sureste de México, ¿no? Vemos Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, los estados con mayor diversidad en especies en México, y esta diversidad va disminuyendo hacia el norte y un poquito hacia la parte del sureste, ¿no? De la península de Yucatán, aunque hay un número importante ahí también, ¿no? Nos podemos ver cómo esta diversidad está claramente marcada por las zonas tropicales. Conforme van ascendiendo, pues va disminuyendo esta diversidad. Ahora bien, el conocimiento de Apocynaceae históricamente ha sido muy interesante evaluarlo y hemos visto que Apocynaceae han sido grupos de plantas importantes desde tiempos prehispánicos. Hay un registro de plumeria y de cascabela, dos especies ampliamente cultivadas y usadas, en las cuevas donde se encontraron los registros de maíz más viejos en Tehuacán, ¿no? Entonces, desde hace más de 10,000 años, 16,000 años, 10,000 años, ahí hay restos de Apocynaceae, ¿no? Y cómo han sido integradas al conocimiento, por ejemplo, con los trabajos de la historia natural de Nueva España del protomédico Francisco Hernández, cómo se han integrado desde los primeros trabajos con Linneo, y podemos ver estas etapas históricas donde se han integrado muchísimo del conocimiento. Podemos ver que la etapa de mayor diversidad de descripción de especies ocurre justamente en estas exploraciones botánicas, ¿no? Y bueno, la llegada de los especialistas puntualmente, y bueno, ya toda esta nueva generación de apocinólogos que hemos estado trabajando y describiendo la diversidad de Apocynaceae, haciendo otro tipo de análisis y entendiendo pues qué ha pasado con esta diversidad. Y esta es una muestra pequeña, de veras, de las más de 400 especies que tenemos, ¿no? Este grupo que está aquí, antes de esta franja blanca, es la subfamilia Rauvolfioideae, es la que tiene una estructura relativamente más sencilla. Luego sigue esta subfamilia, que son las Apocynoideae, que tienen esta estructura también un poco más elaborada. Aquí ya aparece un ginostegio, ya se fusionan las anteras con el gineceo. Y este otro grupo son las Asclepiadoideae, cuya modificación ya no solo presenta la fusión del ginostegio, sino ya presenta polinarios, ¿no? Ya tenemos estructuras mucho más elaboradas. Todo esto que les he mencionado salió ya publicado en el año pasado en un trabajo que hicimos con mis estudiantes y colegas que integramos toda la información que teníamos hasta este momento, ¿no? Nos pueden ver que son plantas llamativas, son plantas muy bonitas y que pues prácticamente son plantas que pueden cultivarse o que tienen un potencial de cultivo impresionante, ¿no? Ahora pasemos a las cuestiones que tienen que ver con las llamaradas que tenemos con Apocynaceae, lo que ha pasado con mi biblioteca a la hora que se ha estado quemando. En el 2012 describimos esta especie, Tabernamontana mixtecana. Esta especie solo se conoce del ejemplar tipo.
Entonces podemos ver este ejemplar que me llegó del INEGI, que estaban determinando plantas, me llegó y yo lo vi, de inmediato dije, esto no lo conozco y no sé qué cosa sea. Entonces aquí vemos, es una planta que solo tiene estas ramitas y estos frutos que parecen unos muéganos, ¿no? Ahí están ahí amarrados. Y entonces fuimos a la localidad para buscar qué onda con esta especie, ¿no? Entonces estuvimos saliendo varias veces y llegamos a la localidad y prácticamente está todo deforestado, hay un cambio de uso de suelo muy fuerte, hay muchas zonas de cultivo ya de abandono y pues de las veces que hemos ido, pues no hemos encontrado nada. Hemos estado en barrancas, hemos estado en varios cerros a la redonda y no hemos encontrado prácticamente nada. Entonces esta especie solo se conoce del ejemplar tipo que se colectó hace más de 30 años, ¿no? Entonces, prácticamente está extinta en su hábitat, ¿no? Está extinta por el momento así con números rojos, no sabemos absolutamente nada de ella, ¿no? Entonces podemos ver que se colectó en 1983, ¿no? Entonces ya tiene rato que no sabemos de ella y no se ha vuelto a colectar más. Entonces este es el primer indicio que tuvimos de cómo se nos estaba quemando nuestra biblioteca de Apocynaceae, ¿no? A partir de esos trabajos empezamos a elaborar, a aplicar otras herramientas para empezar a hacer evaluaciones mucho más puntuales, mucho más finas de cómo estamos conociendo a Apocynaceae, cómo estamos estudiándola. Entonces, tenemos una línea de trabajo que es la sistemática, la diversidad y la conservación de Apocynaceae en México. Y empezamos con estos trabajos. Uno de ellos es este trabajo con el género tabernamontana, donde evaluamos cuántas especies hay en México, dónde se encuentran, cuáles son los sitios de mayor diversidad y cuál es su estado de conservación actual, ¿no? Entonces, para ello aplicamos diferentes herramientas de modelado de distribución potencial y también herramientas donde supiéramos puntualmente en dónde estaban, ¿no? Aquí pueden ver las flores, son flores muy bonitas, algunas muy llamativas, de colores amarillos a blancos, y tienen estos frutos muy particulares que son unos folículos secos muy grandes y tienen estos nombres como huevos de toro, huevos de caballo, cojones de gato, cojones de venado, ¿no? Entonces, bueno, ahí la imaginación vuela, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Y podemos ver, justamente aquí está cómo están distribuidas las especies, la mayor diversidad igual como en la familia, está principalmente en la parte centro-sureste, centro-sur, y va reduciéndose conforme nos acercamos al norte, ¿no? Haciendo diferentes aproximaciones, pues vemos igual que esta aproximación con modelo de Kriging, la mayor diversidad está en Oaxaca y va decreciendo hacia el norte, y este con modelos de distribución potencial tiene un patrón bastante particular que, aunque refleja un poco los anteriores mapas, aquí ya nos está diciendo, con base en la asociación de la distribución geográfica y las capas ambientales, pues miren, esto es lo que tenemos, que la mayor diversidad de Apocynaceae se distribuye en las vertientes del Pacífico, unas porciones de el istmo de Tehuantepec y su colindancia con Veracruz, y cómo va decreciendo esta diversidad cuando vamos ascendiendo, ¿no? O sea, algo que ya nos da una perspectiva diferente. Y con base en esta información, nosotros ya podemos generar categorías de riesgo mucho más pensadas, mucho más evaluadas, considerando, bueno, qué tanto es su extensión, dónde podrían posiblemente estar, dónde podríamos encontrarla, ¿no? Entonces aquí tenemos justo esta grafiquita, bueno, esta imagen donde vemos los diferentes tamaños y formas de las diferentes especies y aquí las diferentes categorías de riesgo dependiendo de cada uno de los datos que tenemos, ¿no? Esta categoría de riesgo es la sugerida con base en los modelos, ¿no? Entonces tenemos más especies, solo les puse esta gráfica como ejemplo, ¿no? Y también hicimos esta aproximación para este género que se llama cascabela, que también son un grupo muy llamativo, muy bonito de especies, y que pues aplicamos modelos de distribución potencial, sistemas de información geográfica para saber mejor las categorías de riesgo, mayor los puntos de diversidad y de endemismo, y también proponer nuevos sitios de colecta. Además, con estos modelos, además de generar la misma aproximación de pues, la categoría de riesgo sugerida, los modelos nos permiten comparar con algunas propuestas de distribuciones ambientales, donde está el bosque espinoso, el bosque tropical caducifolio, cuál es su mayor afinidad que tienen las especies conforme al modelo. El modelo es justo esa parte gris, la distribución puntual son esos puntitos negros, ¿no? Entonces vemos el bosque espinoso en rosa, el bosque tropical caducifolio en verde, y con los modelos hicimos la suma para hacer las zonas de mayor endemismo, ¿no? Y pusimos también las áreas naturales protegidas.
Y entonces podemos ver que pues, las zonas de endemismo son chiquititas, las áreas naturales protegidas pues pasan prácticamente desapercibidas, las zonas de mayor diversidad de este grupo, ¿no? Solo esta porción que está aquí, más o menos capta alguna zona. Entonces con eso podemos tener ya mayores herramientas, mayores aproximaciones de entender cómo está esta diversidad. Y entonces ya con esto, pues nosotros podemos ir planteando algunos cambios. Por ejemplo, en la NOM 59, en su propuesta del 2010, solo hay 2 especies de Apocynaceae, ¿no? De las 426, solo hay 2 especies que están en protección especial, ¿no? Y todas son endémicas. Con la evaluación que hicimos y que ya conocemos, que se ha propuesto ya de manera constante en los tratamientos taxonómicos, en las propuestas de especies, tenemos 59 especies en alguna categoría de riesgo. Y estas son algunas de los datos. Una está extinta, la que justo les comentaba, 8 en peligro crítico, 19 en riesgo, y bueno, de ahí ya va decreciendo el número, ¿no? Tenemos 14 en preocupación menor porque hay muchas especies que tienen amplia distribución, y hay otras especies que, pues bueno, no sabemos prácticamente nada porque solo sabemos el ejemplar tipo que se colectó y no hay más. O sea, no podemos decir mucho porque, pues bueno, podríamos meterle en estas categorías de riesgo, pero tampoco podemos hablar tanto si apenas se colectó, ¿no? El siguiente punto que hicimos, otra cosa que además de hacer sistemática, conservación y diversidad, es entender cuáles son las interacciones que tienen estas plantas. Después de saber que tienen tantos nectarios o tantas estructuras secretoras en la flor, tener esa estructura tan complicada, pues entonces, ¿cómo interactúa con su ambiente? Entonces, uno de estos primeros acercamientos que hicimos fue la historia natural de Gonolobus grandiflorus, que aquí lo vemos, es esta flor verde llamativa, muy bonita, que da estos folículos medio picudos, ¿no? Y que en algunos estados se menciona que se consumen, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en una localidad en Hidalgo, hemos tenido un trabajo más o menos fluctuante dentro de los 3 años, y bueno, aquí podemos ver esta foto donde vemos hormiguitas y vemos esta mosca, y lo que tiene esta mosca en la proboscis son polinios, ¿no? Son polinarios, ahí se ven estos apéndices medio amarillos, no son hormigas, no se está llevando las hormigas, son polinarios que ya se le pegaron de haber estado tocando el ginostegio, ¿no? Entonces, esta especie, Gonolobus grandiflorus, le encanta crecer a lo largo de los caminos, ¿no? Es una planta medio malezoide, aquí podemos ver un camino, aquí está el otro camino, ahí se ve otro camino, y hemos estado ahí haciendo esta evaluación de las interacciones que tiene Gonolobus grandiflorus, colectando, tomando fotos, ¿no? Y lo que hemos observado, y es un dato súper bonito que salió, fue que para esta especie hay 34 especies interactuando de diferentes grupos, himenópteros, dípteros, blatodeos, es decir, una cucaracha por ahí salió, ¿no? Aquí justamente esta imagen que está aquí, ahí vemos esa cucaracha que está consumiendo el néctar que surge de uno de los márgenes, coleópteros, ¿no? Hemípteros y lepidópteros, ¿no? Todos estos se acercan, tienen una interacción con la flor, ya sea como visitantes florales o como potenciales polinizadores. Y resulta que los potenciales polinizadores fueron 5 grupos o 5 diferentes especies de diferentes familias de moscas, ¿no? Una de ellas son Sarcophagidae, y ya se me olvidó la otra, ¿no? Son varias, ya no me acuerdo de las otras familias, pero son prácticamente estas que estamos viendo aquí. Todas estas presentaban 1, 2, 3, 4 o hasta 5 polinios pegados en sus estructuras, ¿no? De las mariposas, solo una de ellas encontramos que llevaba polinios en la pata, ¿no? Y probablemente fue una adhesión accidental porque la estructura morfológica no es como muy adecuada para que se le peguen en algún otro apéndice y más bien parece ser una cuestión accidental. Pero pueden ver la cantidad de individuos de diferentes especies que están interactuando. Vean esta hormiga muy chiquita, esta hormiga muy grande, esta hormiga súper delgadita roja, ¿no? Están ahí porque ofrece un recurso importantísimo estas flores, ¿no? Y algo que es todavía más interesante es que este grupo, cuando lo comparamos con otras, por ejemplo, este Soxipetalum vaccin y Ancornia especiosa, 2 especies de Apocynaceae, las dos en Brasil tienen solo 23, 33 y 24 especies. Y esta especie en el matorral xerófilo tiene 34 especies interactuando, lo cual resulta importantísimo porque esta es una especie que está aportando mucho al ecosistema, ¿no? Y apenas estamos entendiendo qué tanto está aportando, porque ahora estamos viendo, porque estamos generando un modelo de cómo interactúa la flor para atraer a los polinizadores y llevarlos justamente donde quiere que llévense los polinos.
Y entonces vemos estas cosas, ¿no? Pero algo triste y drástico es que, pues bueno, como esta planta crece a los lados de los caminos, en las cercas de las casas o de los cultivos, pues la gente lo que hace, pues lo que hace es limpiar por completo las cercas y las zonas de cultivo, porque una cerca que no está limpia es un lugar ocioso. Y entonces, pues agarraron y pelan todo esto. Entonces, las últimas veces que fui ya no había ninguno de los individuos, ¿no? Entonces, está triste la situación porque nos dejaron sin nada. Y con la pandemia, pues ya no pudimos ni acercarnos más otra vez, ¿no? Y entonces surge otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no podemos esperarnos a que pues, se acabe la pandemia y ya, ¿no? Entonces tenemos que generar o tenemos que buscar nuevas herramientas y nuevos acercamientos. Y entonces, este va a parecer comercial, pero no es un tanto un comercial, sino que encontramos, bueno, no encontramos, hay esta plataforma Naturalista, que es una plataforma de ciencia ciudadana en la cual pues las personas que les gusta tomar fotos en el campo, en la calle y todo, suben sus observaciones a esta plataforma y entonces pues tenemos no sé cuántos millones ya de fotografías de casi todo el país, de un montón de plantas y animales que están creciendo por todos lados, ¿no? Y bueno, y no solo en el país, a nivel mundial, ¿no? De la versión mexicana. Y entonces, pues ahí se ha subido mucha información. Yo soy relativamente nuevo, llevo unos 3 años trabajando en esta plataforma y al principio como que dudaba un poco, pero ya después fui entendiendo lo importante que es esta plataforma de ciencia ciudadana y junto con mi alumna creamos este proyecto que se llama Apocinase de México, lo cual nos da una perspectiva de qué tanto se está conociendo de Apocinase en el país, ¿no? Y entonces en esta aproximación vemos aquí los datos, ¿no? Más de 30,000 observaciones, 352 especies, hay más de 1,600 identificadores y 10,219 observaciones. Entonces pueden imaginarse que hay un montón de ojos por todo el país y por todo el mundo tomando fotos de todas las plantas que se encuentran. Y de Apocinase pues no es la excepción. Pero hay que tener cuidado porque es una base de datos y como cualquier base de datos y como cualquier colección está llena de errores, está plagada de errores. Y es por eso que el trabajo constante y puntual tanto de depurar las colecciones biológicas como de todas estas bases de datos es fundamental para que de veras sea oro molido, para que de veras se vuelva una cosa importante, ¿no? Entonces, después de estar trabajando bastante en esta base de datos, tenemos 302 especies nativas que representan más del 70% de las especies conocidas para México. Hay más de 18,000 observaciones, es decir, más del 60% son plantas nativas. Tenemos 50 especies introducidas y 11,900 observaciones, del 40 y tantos por ciento, porque pues por supuesto la gente toma fotos pues, de sus casas, de los jardines y pues ahí se cultiva todo, ¿no? Pero es un buen dato porque incluso con esto podemos saber qué nuevas especies que pueden ser potencialmente invasoras están entrando al país. Eso nos está diciendo, ¿no? Entonces, esta base de datos puede ser un recurso importantísimo que puede complementar el trabajo científico, ¿no? Entonces, tenemos estos son los identificadores, pueden ver, bueno, aquí estoy en su servidor y aquí está mi alumna, pero hay más especialistas involucrados en esta base de datos, ¿no? O en toda naturalista. Entonces, aquí, al menos en esta base de datos, tenemos 4 especialistas que tienen renombre y que se sabe que han publicado cosas de Apocinase. Este señor Mark Fishman, que trabaja en la Universidad de Oklahoma, es uno de los apocinólogos más reconocidos del mundo y que pues ha trabajado muchísimo Apocinase. Tenemos discusiones, he tenido el gusto de conocerlo y ha sido un trabajo muy bonito que hemos estado depurando. Y con esto quiero pasar a este punto importante de veras qué tanto ha servido esta observación en naturalista. Este trabajo que se publicó en el 2018 involucraba qué tanto sabíamos de la interacción de Apocinase con otros organismos, ¿no? Entonces, un trabajo multidisciplinario internacional, fueron más de 70 autores, ¿no? Ahí estamos yo y unos alumnos, y pues bueno, está ahí liderado, ¿no? Entonces, podemos ver aquí unas fotitos, ¿no? Esta de acá de la letra K es mía, ¿no? Entonces, tenemos información ahí. Entonces, ¿qué es lo que sabíamos en ese momento? Entonces, tenemos especies con alta riqueza, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos los países con alta diversidad, que ya los había mencionado, aquí están los centros de mayor diversidad, ¿no? Aquí están los números, y estos son los datos que tenemos sobre polinizadores en los diferentes países con esa diversidad, y entonces podemos ver
bueno, no se nota muy bien los colores, pero México está entre los 20 especies, ¿no? Entonces, el dato que teníamos en ese momento es que solo teníamos para 20 especies registrado algún polinizador. Eso representa solo el 4.6% de toda la diversidad conocida. O sea, no sabíamos absolutamente nada de polinización, de polinizadores o visitantes florales de Apocynaceae en México. Entonces, lo que hicimos fue hacer mucho trabajo de campo, pero también hicimos mucho trabajo en la base de datos de Naturalista, y con esto obtuvimos esta cantidad importantísima de visitantes y polinizadores. Algunos de ellos no teníamos la más remota idea. Algunas abejas eran impresionantes, unas cosas hermosísimas, ¿no? Entonces, con el trabajo en Naturalista y el trabajo en las salidas de campo, lo que encontramos fue, ahora tenemos un registro de 62 especies con más de 129 visitantes, y esto aumenta al 14.5% de la diversidad conocida del país que ahora tenemos, ¿no? Y cada vez está habiendo más y más y más datos. Entonces aquí podemos ver el reflejo de cómo la ciencia ciudadana, una base de datos que se cura, que se está analizando, está aportando de veras datos importantes para el conocimiento científico y de la biología de los organismos, ¿no? Y aquí unos ejemplos, ¿no? Aquí vemos justo estas fotos. Algunas fotos son impresionantes, excepcionales, que nos permiten decir prácticamente hay una interacción, y este es prácticamente uno de los potenciales polinizadores. En los circulitos rojos vamos a ver las estructuras donde están los polinios ahí pegados. Esta mosca lleva ahí unos polinios. Aquí este escarabajo en uno de sus proboscis, sus patas, lleva otro polinio. Aquí otra, también tenemos aquí más cosas, y aquí otras cosas, ¿no? Entonces aquí vemos esta abeja apis mellifera con eso, y en algún, bueno, aquí vemos este colibrí tomando néctar, porque estas secretan mucho néctar, pero en esta foto este macro es una belleza. Pueden ver la glosa de esta abeja Euglossine, llena de granos de polen que viene de esta planta que se cultiva muchísimo, que le llaman bueno, se llama Cataranthus roseus, ¿no? Tiene muchísimos nombres, le llaman, ay, ya se me olvidó cómo se llama, cuál es el nombre común, ¿no? Pero podemos ver aquí esta abeja, este grupo de abejorros que se mete en la parte más interna, se llena también de granos de polen. Entonces podemos ver claramente interacciones donde casi podemos asegurar esos son potenciales polinizadores, ¿no? Y estas son dos de mis fotos favoritas, ¿no? Vean, este es Gonolobus jalisciensis, una flor chiquitita, y este es uno de estas abejas sin aguijón también, de estas grupos probablemente de las alíctides, que les encanta el sudor, ¿no? Entonces podemos ver estas flores chiquititas, de esas abejas chiquititas, o este abejorro sobre estas flores de Mandevilla locericia, ¿no? Entonces tenemos registros nuevos de visitantes que no sabíamos, y que tenemos miles de ojos allí trabajando, y que pues estamos con esta información podemos sacar mucho, ¿no? Y en el caso de Gonolobus grandiflorus, pues estamos aumentando también el número de visitantes florales, ¿no? Esto es en Jalisco, Guanajuato, Puebla, Querétaro. Podemos ver en Jalisco observaciones de otro tipo de escarabajos que no teníamos registro, ¿no? Este grupo que probablemente son los arlequines, no tengo idea, ¿no? Y varias hormigas que vemos allí. Vean la densidad de hormigas, la cantidad de secreciones que generan estas flores, ¿no? Entonces es importantísimo este tipo de acercamientos, ¿no? ¿Y qué más ha hecho este tipo? Y ya no solo Naturalista, sino las bases de datos que corresponden a las redes sociales, donde hay grupos serios como Botánica de México, Identificación de Plantas Mexicanas, donde hay especialistas involucrados en determinar especies de plantas, y que también han ofrecido pues nuevas oportunidades, ¿no? No solo hay que subir memes, no solo hay que subir chistes, ¿no? Sino que también pueden tener alguna aplicación importante. Y algunas de ellas es que por primera vez tenemos fotos de cosas que solo conocíamos en el herbario, o que solo conocíamos de las descripciones, y en algunos casos tenemos nuevos registros de especies que no sabíamos que iban a estar aquí, ¿no? Uno de estos casos es este Ganolobus adrostema, que solo se conocía para Costa Rica y aparece en Veracruz. Entonces esto es una cosa impresionante. ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? Pues no sé, pero por el momento tenemos ese registro. Esta especie que describimos hace poco, recientemente, este año, la especie la tenía yo solo en un ejemplar de herbario, y pues ya terminé la descripción y estaba casi listo para mandarse, y aparece en Naturalista una foto de esta especie, ¿no? Entonces eso ya porque además la colecta era igual de 1980 y tantos, o sea, no sabía si todavía existía, y ahora resulta que hay poblaciones que todavía existen, ¿no? Esta especie que solo se conocía del herbario y de la descripción, bueno, Asclepias macrura, es una especie súper bonita, muy, muy bonita. Estas fotos de Julio Álvarez es un excelente fotógrafo.
Y tenemos otros casos como Matelea magallanesi, Macrocepis yucatanensis, Macrocepis stevensiana, que solo se conocían de las descripciones, y ahora tenemos ya dónde están, cómo son las flores, cómo se ven. Entonces, y todos esos son datos importantísimos, porque a pesar de que digan, pues ya sabemos cómo se ve, no, ya no solo es eso, ya tenemos la percepción del color, en dónde podrían estar creciendo, quiénes están asociados, cuál organismo podría llegar a interactuar. Entonces, tenemos muchísima información en esta base de datos. Y ahí tenemos casos de éxito. Entonces, tenemos esta publicación que salió en el 2015 de el género Gonolobus, ¿no? La novedad indocumentada. Estos señores, Carnevali y William Sexal, colectaron esta especie que era nueva, pero pues algo pasó con el ejemplar, se echó a perder, ya no se pudo publicar, ya no tenían nada, ¿no? Entonces dijeron, pues si la encuentran, la publicamos juntos, se las dedicamos, ¿no? Y en el 2020, este joven, Ángel Kamal, la encuentra, la pone allí, mi alumna le dice, pues comunícate con fulanito, y se comunicaron, ya sé que están trabajando, ya sometieron el artículo, entonces ya tenemos este caso de éxito basado en las redes sociales y en la ciencia ciudadana. Este es el caso de la ciencia ciudadana. Este colega, Fernando Pío León, colecta esta especie, la sube a Naturalista, contacta a mi alumna y empezamos a trabajar y pues resulta que es una cosa nueva, ¿no? Y que le pusimos Gonolobus naturalista porque precisamente quisimos reflejar el trabajo de la ciencia ciudadana en que cómo puede tener implicaciones más allá de simplemente ser un álbum de fotos bonitas, ¿no? No, es de veras una propuesta importante, ¿no? Y bueno, este es el artículo, Gonolobus naturalista, ahí tenemos muchas fotos, vienen muchas cosas, y entonces son casos de éxito de veras, la plataforma naturalista sirve más que solamente fotos bonitas, ¿no? Y ya hay muchos artículos que han trabajado en, a ver qué nos dice la ciencia ciudadana, ¿no? Revelan distribuciones de especies invasoras, aumentan el número de datos en colecciones biológicas, tienen implicaciones para la conservación y la diversidad de lo que hay en los lugares, ¿no? Entonces podemos ver que el uso de la ciencia ciudadana de veras vale la pena, ¿no? Y bueno, yo agradezco la interacción con estas herramientas porque he conocido personas con las cuales he interactuado y hemos estado publicando cosas y que pues probablemente va a generar muchas más cosas. Pero quiero resaltar el trabajo de esta persona, ¿no? A esta persona yo la conocí en Botánica en México, que es una de estas plataformas donde se identifican plantas en, en Facebook, y este señor empezó a subir fotos y una de ellas era una pocinace que resultó ser una nueva especie. Pero lo más destacable es que esta persona es un albañil. Este señor es una persona que es un botánico autodidacta que le encanta la flora. Entonces se la pasa tomando fotos, ¿no? Y las sube a las plataformas. Pero no solo eso, él toma las fotos, las imprime y empieza a hacer sus anotaciones con respecto a lo que sabe, al nombre científico, su distribución, que conoce de ella, ¿no? Y está fascinado. Entonces, he tenido la interacción, he hablado con él por teléfono, ya estamos publicando un artículo de una nueva especie y es justamente este tipo de interacciones con la sociedad, con los grupos, que nos permite de veras enriquecer nuestro trabajo y conocer mucho más de lo que ahora sabemos, ¿no? Entonces, este señor Ramón Sánchez, que realmente se llama Raúl, no Ramón, pues hemos tenido esta interacción, una persona súper sencilla y que la verdad, es muy grato escucharlo. O sea, platicamos horas en el teléfono, entonces es súper bonito escucharlo porque se nota el entusiasmo que a pesar de tener más de 60 años, es una persona que tiene mucha energía, ¿no? Entonces ha sido muy enriquecedor conocerlo y que además, pues bueno, la forma de poder yo ayudarle en lo que pueda, pues es bueno, interactuar con él, va a salir en una publicación internacional donde pues aparece su nombre y sus fotos que ha tomado algunas de ellas y pues bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora y que pues nuestro trabajo no es aislado, nuestro trabajo es la integración no solo de nuestro conocimiento, sino la integración del conocimiento de los demás grupos de trabajo, de las personas y de la sociedad, ¿no? Y eso nos permite hacer que nuestra biblioteca tenga algunos cubos de agua para poder echarle a este incendio que se nos está viniendo encima, ¿no? Entonces es padrísimo poder trabajar con esto, y que podamos trabajar mucho todo el tiempo, ¿no? Y bueno, con esto yo termino y agradezco a todas las personas que han estado involucradas en el desarrollo de mi trabajo
y de a mis colegas, a mis alumnos y a todas a las entidades que me han aportado algo de dinero para seguir realizando mis estudios, ¿no? Y también agradezco mucho al CEBIO y a todas las personas que están ahorita presentes para a presentarles esta aproximación de Apocinase. Y bueno, pues sí, yo termino y si tienen preguntas o comentarios, pues adelante, estoy más que abierto a todas las críticas y observaciones que puedan hacer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Claro, ¿alguna pregunta, por favor? Muchas gracias por sus aplausos. Existe tráfico o extracción ilegal masiva de algunas especies como la de algunas cactáceas. Fíjate que no. Son plantas que son muy diversas, muy importantes, pero no se extraen tanto como lo que pasa en cactáceas o en orquídeas, ¿no? Porque pues son plantas que no tienen tantos estos órganos de perenación como sí son los cactus o las orquídeas que puedes transportar y todo eso. En este caso no hay tantas, sí llegan a formar alguno que otro bulbo y su extracción ilegal masiva no llega tanto, ¿no? Entonces, lo que sí hay es que muchas de algunos grupos de especies se consumen y eso podría tener implicaciones en el ciclo de vida de la planta. Entonces eso es más una problemática que podríamos preguntarnos qué les pasa. Entonces sí, y con respecto a la extracción, no hay tanto. Lo que sí tenemos son problemas con potenciales especies invasoras. De hecho, 3 de ellas están catalogadas como las más invasoras. Tenemos aquí en México. Entonces hemos estado trabajando ahorita con cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí, pero nada que ver con extracción, no en este caso. Lo que sí pasa con la extracción, eso sí pasa en África. En África está la mayor cantidad de especies con estructuras suculentas. Ahí sí, la extracción es impresionante, ahí sí se extraen muchísimas, ¿no? Acá no tenemos, o sea, sí tenemos plantas suculentas principalmente en el norte, pero no son tan suculentas como las que vemos en los supermercados o en Cuemanco. Pero no tienen ese problema. Uh -huh. Dice qué trabajo tan increíble el que hacen. Las apocinasas son todo un caleidoscopio de diversidad morfológica. Gracias por compartirlo. Me encantó su edición del MacPasache del junio. No me lo pierdo cada mes. Muchísimas gracias, Leonela Baez. Pues cuando gusten, yo encantado de poder interactuar con ustedes y también de proporcionar la mayor información posible. Gracias, muchísimas gracias por su participación y su asistencia. Gracias a la conferencia también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por todos los aplausos. Y pues, a ver, aquí hay otra pregunta. ¿Qué debería hacer para documentar correctamente en caso de encontrar un nuevo espécimen en el campo? Ok, Alejo Valenzuela. Pues depende, hay dos cosas. Una cosa es si se trata de un registro nuevo, el registro nuevo de un individuo, ya sea de una especie que ya conocemos y que está en México, pero está en un estado que no se había reportado, y está el otro caso, están otros dos casos, que es el registro nuevo de una especie que no se conocía para México y que ahora tenemos en México. Y el tercer caso es el registro de una especie nueva. Entonces, cada uno de ellos tiene diferentes tratamientos. Casi siempre, actualmente ya casi solo aceptan especies que no se conocían para México que estaban en otros países, ¿no? Entonces ya eso solamente medio te lo acepta. Hay una que otra revista que dice que te acepta, ok, hay un nuevo registro para una especie en un estado que se conocía para México, pero no para esos estados. Entonces hay algunas revistas que todavía lo aceptan y entonces haces una pequeña introducción, ¿no? Dices, bueno, el género tal tiene estas especies, esta especie en particular solo se conocía aquí, ahora tenemos el conocimiento de esta especie, prácticamente son notas taxonómicas, ¿no? Son muy breves, muy puntuales, y si hay datos más, o sea, es decir, bueno, está en otro tipo de ambiente, está en otro tipo encontramos algún visitante, etc., etc. Entonces, todos esos datos hacen que esta nota se vuelva un poco más
importante, que tenga mucho más información. El caso de los registros igual, de especies que no había en México y que aparecen en el México, pues entonces igual se forma una nota con unas características muy puntualmente como las mencionaba, y ya decimos, bueno, este es un nuevo registro para México. Y cuando es una nueva especie, pues ahí sí ya ahí viene un tratamiento taxonómico muy puntual que se tiene que cubrir para que podamos saber que esa especie es nueva, la tenemos que comparar con otras, tenemos que hacer una descripción muy puntual, muy desglosada de todos los datos y pues, revisar mucho material de herbario, ¿no? Entonces tenemos que cubrir diferentes aspectos dependiendo de lo que queremos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Ok, Muchas gracias, doctor, por su plática tan enriquecedora. muchísimas gracias. Agradezco a todos y también al comité por invitarme y muy encantado de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.